Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video el grupo de sexto B del Cobash 26 nos platicará acerca de la estructura de Lewis. Esperamos que sea de gran apoyo para su estudio. Saludos. Este tema es de suma importancia para conocer las propiedades de la tabla periódica y sus enlaces. Pero, ¿qué es la estructura de Lewis? Todo surge a partir de las notas de Gilbert Lewis, fisioquímico estadounidense creador de la estructura de los diagramas de punto, posteriormente llamados estructura de Lewis, en honor a su planteamiento. Postuló una variedad de trabajos a lo largo de su trayectoria académica, pero fue el primero en proponer que los átomos podrían mantenerse unidos por medio de la comparación de pares de electrones. De acuerdo con esta idea, se introdujo el simbolismo de las estructuras, en las que los electrones se representan por puntos. Más que nada el modelo fue introducido a partir de su investigación, el átomo y la molécula, para dar una aproximación del cómo están relacionados los átomos de una molécula de acuerdo a sus electrones de valencia. Publicó dicha investigación en 1916. Cada elemento cuenta con uno o más números de oxidación, los cuales varían de acuerdo a la molécula dada. En este caso, del lado derecho, el anhídrido nítrico, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, tenemos que el nitrógeno trabaja con una valencia de +5. Por el otro lado, tenemos a la molécula óxido de nitrógeno 3, de acuerdo a la nomenclatura Stock, la cual trabaja con el valor de +3. Como ya hemos visto en cursos anteriores, la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando se combina con otro elemento en un enlace químico. A mayor electronegatividad, mayor capacidad de atracción. Con estos valores podemos determinar nuestro elemento central, al cual iremos añadiendo distintos elementos de acuerdo a sus números de oxidación. Conociendo ya los valores de valencia y electronegatividad, podemos determinar que el calcio, al pertenecer al grupo de los alcalinoterrios, contará con una valencia de +2, mientras que el flúor cuenta con distintas valencias, además de que será más electronegativo. Los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en el nivel del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre los átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma. Estos electrones, conocidos como electrones de valencia, son los que presentan la facilidad para formar los enlaces. Según sea el número de estos electrones, será el número de los enlaces que pueden formar cada átomo con unos u otros. La valencia de un elemento es el número de electrones que necesitan o que le sobran para tener su último nivel. La valencia, por ejemplo, de un gas noble es la única que son de los que son 0, debido a que ellos tienen su último nivel de energía completo y no pueden formar un enlace con ningún otro elemento, debido a que ellos ya tienen sus 8 electrones. La regla del octeto, esto establece que los átomos se enlazan unos con otros en el intento de completar su capa de valencia, última capa de la configuración electrónica. La denominada regla del octeto surgió a razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento, es decir, el átomo queda estable cuando presenta su capa de valencia de 8 electrones. El ejemplo del gas noble que mencioné anteriormente. Por ejemplo, los átomos de oxígeno se enlazan para alcanzar la estabilidad sugerida por el octeto, presentando enlaces simples y dobles, considerando que cada enlace covalente y simple aporta 2 electrones a cada átomo de la unión. Al dibujar un diagrama o la estructura de Lewis, hay que evitar asignar más de 8. La excepción a la regla del octeto, como lo mencionamos con el helio, esto aplica para el hidrógeno y el helio. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene un solo orbital en su capa de valencia, lo que lo permite que pueda aceptar como máximo 12 electrones. Únicamente solo este elemento de forma natural es el único que admite 2 electrones para completar su capa, y ahí es cuando se convierte en helio en el proceso que conocemos nosotros como fusión nuclear. Este proceso que conocemos como fusión nuclear es un proceso por el cual podemos obtener energía y podremos obtener energía en el futuro mediante el ITER, que es un reactor de fusión nuclear como el que vemos aquí en pantalla. En química, una carga formal es una carga parcial de un átomo en una molécula asignada al asumir que los electrones en un enlace químico se comparten por igual entre los átomos, sin consideraciones de electronegatividad relativa, o en otra definición, la carga que quedaría en un átomo cuando todos los ligados son removidos homolíticamente. La carga formal de cualquier átomo en una molécula puede ser calculada por la siguiente ecuación.
Cuando se determina la estructura de Lewis correcta o la estructura de resonancia para una molécula, es un criterio muy significativo en la selección de la estructura final, el que la carga formal sin signo de cada uno de los átomos esté minimizada. La carga formal significa una carga que se adquiere cuando los diferentes elementos que están compuestos tienen diferencias de electronegatividad. Por ejemplo, en esta molécula, el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Esto significa que el oxígeno va a jalar más, entonces este adquiere una carga negativa y el nitrógeno adquiere una carga positiva. Estructura de Lewis en las biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los organismos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los cuales constituyen a las biomoléculas. De estos elementos se componen las biomoléculas, conocidas como aminoácidos, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas, las cuales son indispensables para la formación y funcionamiento de las células que componen los tejidos y los órganos de los seres vivos. Para elaborar nuestra estructura de Lewis, hay que tener siempre presente los siguientes criterios de acuerdo a una molécula dada. Elegir al átomo central, el cual será el que no se repita el de mayor electrones o el menos electronegativo. Debemos formar enlaces, asignar el átomo central y los más electronegativos a su lado, los más electronegativos, luego menos electronegativos y finalmente los restantes. Si sobran, se enlazan al central. Asignamos cargas. Si son negativas, añadimos al elemento más electronegativo tantos electrones como cargas. Si son positivas, le retiramos electrones a los átomos menos electronegativos. Una vez visto los criterios para determinar la estructura de Lewis de una molécula, pasemos a ver unos ejemplos, en los cuales tendremos que seguir los 4 pasos que ya previamente hemos visto. Primero necesitamos una molécula, en este caso el hidróxido de sodio, la cual el hidrógeno tiene una valencia de más 2, el oxígeno una valencia de más 6 y el sodio que tiene una valencia de más 1. Empezamos colocando el átomo central, en este caso el oxígeno, acompañado de los enlaces que puede formar. Sustituimos los 2 electrones por una barra que nos ayudará a tener nuestra molécula más organizada. Añadimos los elementos a los extremos de la molécula y tenemos formada nuestra estructura de Lewis del hidróxido de sodio. En este caso, la molécula de amoníaco con una carga positiva. Colocamos las valencias del hidrógeno más las valencias del nitrógeno. Colocamos el nitrógeno como nuestro átomo central más los electrones que tiene para formar enlaces. Nos percatamos de que tenemos una molécula cargada positivamente, por lo cual retiraremos un electrón de acuerdo al átomo central. Una vez retirado, colocamos nuestros corchetes de concentración más la carga que lleve la molécula. En este caso, para el ácido sulfúrico, tenemos al hidrógeno con valencia más 2, al sulfuro con valencia más 6 y al oxígeno con valencia más 6. Colocamos el átomo central más los enlaces que pueda formar. Añadimos los demás elementos a los extremos del átomo central. Hemos completado la ley del octeto en el sulfuro. Añadimos el hidrógeno a los extremos de la molécula para así completar nuestra estructura de Lewis.